Todo esto pasó gracias a una única persona, George Wayne Smith. Nacido en 1951, no hay nada en su vida fuera de lo normal, o al menos no hasta su salida del ejército. No se sabe exactamente cuándo inició su paranoia, pero fue desde ese punto donde se hizo bastante notoria. El contexto de sus años de vida fueron más interesantes. De niño vivió los años 60, que fueron divertidos, pero en su adolescencia vivió los años 70, que no lo fueron tanto. De inicio, California, el lugar de donde era Wayne, se convirtió en la capital del crimen organizado del país, siendo la principal puerta de entrada para la cocaína colombiana, que ayudó a la creación y fortaleza de bandas tales como los Bloods y los Crips, y de grandes narcotraficantes como George Jung. Por otro lado, la gente fuera de ese mundo tampoco estaba tan bien. Los que antes se hacían llamar hippies habían dejado las vidas en las comunas y empezaron a inmiscuirse en movimientos religiosos. Aunque todos tenían sus diferencias, la mayoría de sus creencias terminaban en el mismo punto. El fin del mundo estaba cerca, y todos debían prepararse. Algunos de ellos empezaron a hacer complejos militarizados para proteger a sus miembros. Otros se preparaban para que su Dios los salvara antes de que esto ocurriera, y otros decidieron adelantarlo o encontrar la salvación de alguna o de otra forma. En su mayoría muriendo de forma horrible, como el templo del pueblo de Jim Jones, o quitándose sus propias vidas, como la puerta al cielo de Marshall Applewhite. Ese próximo fin del mundo se hacía un miedo cada vez más real cuando recuerdas que estaban en medio de la Guerra Fría, donde cualquier mínimo movimiento geopolítico podría causar un infierno nuclear. Como te lo dije antes, no se sabe cuál de todos estos factores, o si todos ellos en su conjunto, fueron los que desataron la paranoia de Wayne. Lo que sí se sabe es que esta empeoró durante su estancia en el ejército. Este fue mandado exactamente a Alemania Occidental, donde recibió entrenamiento para qué hacer en dado caso de que ocurriese un ataque nuclear por parte del bloque comunista, entendiendo por primera vez el poder de estas armas. Pues en dado caso de que ocurriera este ataque, lo único que podía hacer era responder, haciendo que ambos bloques se destruyeran mutuamente. Al salir del ejército, se fue a la ciudad de Cypress, en California, donde se refugió en la religión, pasando de ser un ateo a un religioso empedernido que estaba seguro de que el apocalipsis bíblico era inminente, y toda esa parte de la Biblia no era más que una antelación para una guerra nuclear. Al llegar a Cypress, empezó a trabajar en una compañía de mantenimiento, donde se hizo amigo de Chris Harben, a quien empezó a contarle sus ideas apocalípticas, el cual empezó a aceptarlas como propias, no tanto por el lado religioso, sino más bien por un lado realista, por la guerra. Mutuamente se convencieron y así se convirtieron en supervivientes, decidiendo que si querían sobrevivir al fin del mundo, necesitaban alejarse de las grandes ciudades. Su plan exactamente era irse a una cabaña autosustentable en algún bosque en Utah. Pero una cabaña autosustentable con agua, comida, armas y bastantes balas no era para nada barato, y con sus trabajos de mantenimiento no podrían conseguirlo en varios años, así que tuvieron una idea. Juntaron sus ahorros y compraron una vivienda en la ciudad de Miraloma, donde, además de vivir juntos, iniciaron su propio negocio de venta de marihuana, gastando bastante dinero en comprar 300 plantas, modificar un cuarto para poder tenerlas de forma segura, y además modificar la casa para primero evitar a los curiosos y también poder escapar rápido de la policía. Pero este plan no fue tan bien pensado, ya que la droga de moda era la cocaína y la marihuana era bastante barata, por lo que no llegaron a nada y perdieron todo su dinero. Ahora en quiebra, hicieron un nuevo plan: asaltar un banco. Mientras el plan tomaba una forma más detallada, se toparon con que hacerlo únicamente ellos dos sería extremadamente difícil y peligroso, por lo que necesitaban un equipo. Chris fue el encargado de ser el grupo, y los primeros que consiguió fueron los hermanos Billy y Manny Delgado. El primero era un chico de apenas 17 años que había perdido el rumbo gracias a las drogas, y estando en un agujero financiero por estas mismas, decidió entrar al robo. El segundo hermano tenía una vida un poco más estable, estaba casado y estaba a la espera de su segundo hijo, siendo esta última la razón por la que también participó. El último en entrar al equipo fue el hermano de Chris, Russell Harben. A él no le estaba yendo bien. Era un hombre recién divorciado, desempleado, que había regresado a la casa de sus padres y necesitaba pagar la manutención, así que sin muchas opciones aceptó el plan de su hermano. Gracias a su paranoia, George había estado juntando armas de forma ilegal desde hacía bastante tiempo, por lo que ya tenían el armamento,
y después de haber escogido el banco, para inicios de 1980 el plan ya estaba completo. El 9 de mayo de 1980, el grupo se alistó para cometer el crimen. El banco escogido fue el Security Pacific Bank de la avenida Hammer de la pequeña ciudad de Norco. Era un banco pequeño de una ciudad pequeña, por lo que no esperaban llevarse mucho dinero, pero un par de miles para cada uno era un buen inicio. El plan, en teoría, era sencillo. Primero que nada, pondrían una bomba en una tubería de gas en una zona de construcción a 1 milla del banco. Esto para llamar la atención de la mayoría de la policía. Así podrían entrar sin mayores problemas, teniendo un lapso de 2 minutos para poder llevarse todo el dinero. Y en dado caso de que llegara la poca policía que iba a estar desocupada, tenían 2 grandes cosas a su favor: a George, un ex militar, y un armamento superior al de la policía. Te recuerdo que es 1980. El armamento policial de aquel entonces no era ni cercano al que es actualmente. Fuera de equipos especiales como el SWAT, el mejor armamento al que tenía acceso la policía regular eran escopetas de bombeo y revólveres. Armamento que difícilmente pelearía contra los rifles AR-15, HKG-3 y HK-93 que tenía nuestro grupo. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Gary Heckler estaba en el centro comercial Bayer, bajando de su furgoneta Dodge verde del 79, cuando fue sacado a la fuerza por 4 hombres fuertemente armados, que se robaron su camioneta. Este era nuestro grupo, que utilizaría este como vehículo de escape. Lo primero que hicieron con ella fue recoger a George para llevarlo a poner la bomba. Esta era una bomba con contador de tiempo, programada para explotar alrededor de las 2 de la tarde. Explosión que nunca ocurrió. No sabían qué había pasado, pero simplemente no explotó, así que tomaron la arriesgada decisión de, pese a no tener distracción, continuar el robo. A las 3:30 de la tarde, Wayne, seguido de Chris y Manny, entraron disparando al techo, exigiendo el dinero de la caja fuerte. Intentando apegarse a su plan original, terminaron el robo en menos de 2 minutos, llevándose su gran botín de $20,000. Pero ya era tarde, y al salir se toparon con la primer pareja de policías. Entre ellos estando Glenn Bulaski, el ayudante del sheriff del condado. El grupo no lo dudó ni un solo segundo, y abrieron fuego en contra de la patrulla antes de que pudieran defenderse, hiriendo a Glenn, haciendo que este diera marcha atrás, terminando por chocar con un auto al otro lado de la calle. Mientras el grupo se subía a la camioneta, Glenn tomó su escopeta disparando 4 tiros en contra de ella. Uno de ellos impactó en contra del muslo de Wayne y el otro contra el cuello de Bill, que era el conductor de huida. El disparo dio contra la parte trasera de su cuello, haciendo que este empezara a desangrarse y paralizándolo del cuello para abajo. Sin conductor, la camioneta dio hacia enfrente, terminando por chocar contra una caseta de teléfono, quedando completamente arruinada. El resto del equipo salió de la camioneta, disparando más de 200 rondas en contra de la patrulla de Glenn, perdiendo tiempo y haciendo que llegara el resto de la policía. Pese a estar rodeados, no se iban a rendir tan fácil. Tomaron todas las armas que tenían en la camioneta y se subieron a una camioneta Ford F-250 que estaba al otro lado de la calle, dejando atrás de sí el dinero, pues solo sería un estorbo para su ahora única visión, que era escapar vivos de aquí. En este punto, en el plan original, la idea sería usar la camioneta utilizada en el robo para ir a las afueras de la ciudad, donde ya los estaba esperando otra camioneta con suministros de supervivencia, para huir al Parque Nacional San Bernardino para esconderse. Volviendo a intentar apegarse al plan, se saltaron la parte de la camioneta para ir directamente a esconderse al Parque Nacional, cosa que no fue para nada fácil. El departamento de la policía de Corona, el departamento del sheriff de Riverside, el departamento de la policía de Riverside y la policía de caminos de California los siguieron en medio de una persecución en contra de solo 4 hombres que, pese a ser 4 organizaciones del gobierno con cientos de miembros, no pudieron contra 4 hombres porque su armamento era simplemente superior. A base de disparos y explosiones se deshicieron de 33 patrullas y un helicóptero, por suerte únicamente hiriendo a 13 personas, 12 policías y un menor de edad de 12 años. Y digo por suerte ya que ninguna murió. Finalmente llegaron al Parque Nacional, donde gran parte de la policía decidió no continuar por lo peligroso que era para sus patrullas manejar por caminos de tierra. Pareciera que todo pintaba bien para el grupo, pero no, ya que del único que no pudieron librarse fue del policía James Evans. Este era un ex boina verde y veterano de Vietnam, por lo que los caminos de tierra no eran nada para él, que además estaba haciendo equipo con 2 oficiales de narcóticos, de apellidos Hopkins y Bender.
que además de ser los únicos que tenían radios con las que se podían comunicar con varias agencias, tanto locales como federales, también eran de los pocos con un nivel de fuego equiparable, teniendo 2 rifles M16. La persecución terminó en los caminos de tierra del Parque Nacional ya caída la noche. El grupo llegó a un callejón sin salida, siendo alcanzados por James, que fue el que mantuvo a la policía actualizada del paradero de los hombres. Los policías Hopkins y Bender aún no llegaban, por lo que ahora él, solo con su revólver, tenía que enfrentarse a los 4 hombres. En medio de esa lluvia de balas, él muy apenas podía defenderse con su revólver, intentando hacer tiempo para que llegaran los otros 2 y así tal vez tener una oportunidad de salir vivo de esto. Cuando los otros 2 llegaron, solo pudieron ver cómo el cuerpo de James caía por un disparo en la cabeza. Utilizando la patrulla de su compañero caído, empezaron a contraatacar. Así, el grupo perdió una de sus únicas 2 ventajas, pero ya estando cerca del bosque, decidieron dar media vuelta y escapar. Esa noche fue terrible. Una lluvia azotó el parque, haciendo que el clima bajara por debajo de los 0 grados, y casi todos los del grupo estaban heridos, por lo que no fue tan difícil encontrarlos. A la mañana siguiente llegó el equipo SWAT desde Los Ángeles, que tenía previsto pasar varios días buscando a todo el grupo, objetivo que realmente les tomó solo un par de horas. Los primeros fueron los hermanos Harben, que gracias a sus heridas, la pérdida de sangre y el frío, estaban a punto de morir por hipotermia, si es que la policía no hubiera llegado a tiempo y los hubiera salvado. El siguiente fue George, encontrado en una situación similar pero aún más herido, y el último fue Manny, que raramente fue el único que salió ileso. Este fue visto por un helicóptero de la policía, fue rodeado e intentó pelear hasta el final, pero no logró hacer nada y terminó igual que su hermano. El trío restante fue enjuiciado y condenado por más de 44 cargos diferentes, entre ellos intento de asesinato, fabricación y uso de explosivos caseros y robo a mano armada, que los terminaron por condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por lo cual aún siguen en prisión. Hicieron algo terrible, que aún repercute hasta el día de hoy. De inicio, este caso sigue siendo utilizado en citas de video de entrenamiento policíaco para saber qué hacer y qué no hacer en casos de este tipo. Además, fue el paso inicial para empezar a militarizar la policía. Recordarás que hace un par de minutos te conté sobre que la policía no tenía un armamento tan bueno, en su mayoría escopetas calibre 12 y revólveres, armas de pocos tiros, tardadas de recargar y de relativamente poco alcance, a diferencia de los civiles que tenían acceso a básicamente cualquier tipo de armas, con mucha más cadencia, balas y alcance, siendo este suceso un parteaguas. El departamento de la policía de Riverside, junto al departamento del sheriff y el departamento de la policía de San Bernardino, mejoraron el armamento de la policía adquiriendo rifles Mini Ruger 14, M16 y AR-15. Como te dije, este solo fue un pequeño paso, pero se necesitaría de un robo aún más grande y aún más infame para que toda la policía del país siguiera su ejemplo. Pero ese ya es otro caso.